Bienvenidos y gracias por conectarse una vez más a nuestro programa Yo Digo No Más Talk Show, donde hemos creado un espacio para todos ustedes para que empiecen a romper el silencio de lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual. Mi nombre es María Truza y yo, como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí creando un programa Yo Digo No Más, donde puedes con nosotros reescribir tu historia. El apoyo lo tienes. Yo Digo No Más está aquí para ti. Y en el programa de hoy vamos a escuchar el punto de vista de una madre. Cómo entender que tu hija, tu niña, tu niño ha sido abusado sexualmente. Como invitada experta tengo a Lisette, psicoterapeuta, y vamos a hablar de este tema. Lisette, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Lisette, esto es muy interesante porque siempre yo creo que nos enfocamos en la víctima o la sobreviviente, como a ti te gusta decir. Porque víctima, sí, queremos que seamos creadores, no víctimas. Exacto, eso es empoderarnos. Exacto. Entonces, los padres que acaban de saber que sus hijos o su hija o su niño ha sido abusado, ¿qué pasa por la mente de ellos? Bueno, fíjate que en realidad, en general, el ser padre, una persona encargada de una criatura, de un niño, es una responsabilidad grande. Y lo primero que pasa es culpabilidad misma. Eso en combinación con la falta de creencia que en mi casa, en el sitio que yo puse tan seguro para mis seres queridos, y esto puede ser una madre, un padre, un hermano, cualquier persona que esté encargada del cuidado de otra persona, que algo le ocurra, uno se siente culpable. Simplemente si un niño se da un golpe y uno lo está cuidando, uno se siente culpable en general. Imagínense algo que pase de esta manera debajo de sus ojos, debajo de su cuidado. Una de las cosas en combinación pasan a la misma vez es no creer, número uno, que pasó. Básicamente muchas veces los padres, sin querer hacer más daño, digan, oh no, eso no es verdad, no pasó. Porque eso es algo que ellos no quieren creer que ocurrió. Porque si eso ocurrió, lo que significa es que entonces tú no me cuidaste bien. Tú tuviste falta. Y eso es muy difícil cuando uno tiene que reconocer que algo de esa manera pasó y llegar a un punto de decir, esto no pasó porque es culpa mía, pasó porque esa otra persona era una persona mala. Eso pasa mucho y coge mucho tiempo para llegar a uno poder llegar a un punto de decir, esto no es culpa mía, yo hice todo lo que tenía que hacer. Vamos a movernos en adelante a cómo ayudar a esta persona que sobrevivió esta situación. Y estamos hablando de ayudar ahora, entonces, ¿qué debieran ser los pasos que esta madre o este padre tome ya después que ha descubierto de que el niño dice o la niña dice, fui abusado por mi tío, fui abusado por mi abuelo? ¿Cuál es el paso? Y sabe que es muy difícil porque es una cosa que uno va en shock cuando alguien venga a decirte una cosa así. Es difícil decir a una persona reaccionar de esta manera, ¿verdad? Pero lo más importante inicialmente es escuchar. Escuchar a la persona, darle, validar a lo que la persona está diciendo, poner nuestros sentimientos al lado, porque hay que entender que esta persona, para llegar a este punto, a poder contar esta historia, es muy difícil. Más allá de ahí es buscar ayuda. Esto afecta a la familia completa, como a una unidad. No solamente puede la persona que sobrevivió este abuso ser la única persona que vaya a buscar ayuda. Tiene que ser la familia, porque te pongo el ejemplo médico. Si tú eres mi hermana, mi familiar y tienes diabetes,
Es importante yo saber cómo cuidar el diabetes, qué tiene que ver el diabetes para poder ayudarte. Lo mismo viene con todo lo que tiene que ver con la salud mental. Es muy importante uno saber entender la dinámica de lo que está pasando para poder ayudar, para que esto no divida a la familia y sin embargo la ponga más junta. Muy importante lo que acabas de decir. Y esto es algo que solo no podemos hacerlo. Necesitamos unirnos como familia, necesitamos buscar la forma de ayudarnos, porque como madre, uno no sabe, no hay una forma. No hay un libro que dice. No hay un libro que dice exactamente, de esto es el paso, porque somos únicos cada uno. Por eso yo te agradezco mucho que estés con nosotros, tratando de empujar a las personas, de darle motivación para que consigan ayuda psicológica. Gracias por venir aquí. En nuestro segmento de inspiración, para mí hoy es un tremendo honor tener la madre de alguien que la entrevistamos aquí. Empezó a romper su historia mucho antes de venir aquí, pero públicamente tuvo el valor de estar aquí con nosotros y reescribir no solo su historia, pero la historia de muchos de ustedes que están escuchando, porque yo sé que el impacto fue grande. Hoy va a ser un impacto diferente. Yo me recuerdo que cuando yo empecé con este proyecto de Yo Digo No Más, alguien me dijo, lo que tú estás empezando va a ser algo, ¿tú entiendes lo difícil y los retos que vas a tener? Uno de los retos más grandes es que el abusador, la mayoría de veces, lamentablemente, es alguien en la familia. Yo dije, yo sé que el movimiento Yo Digo No Más va a causar muchos terrores y muchos temores, porque, de nuevo, la familia completa se impacta. Hoy vamos a tener María, la madre de Sandy. María, gracias por estar en nuestro show. Gracias a usted. Gracias por tener ese coraje de decir no más al abuso sexual y de ayudar a tantas madres que necesitan escuchar esta historia tuya para poder ir a proteger a sus hijos. Un placer. María, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuántos hijos tienes? Para empezar, soy de nacionalidad guatemalteca y tengo 6 hijos, 5 preciosas princesas y un príncipe. Qué lindo. He tenido el placer de conocer a tu familia y son maravillosos. Y Sandy y yo estamos muy conectadas. Pero cuando yo escuché la historia de Sandy, una de las cosas que a mí me tocó profundamente es el apoyo que tú le diste cuando tú escuchaste de tu hija que ella ha sido violada. Vamos a entender un poco la historia del punto de vista de la madre de Sandy. Claro. Para empezar, yo quisiera hablarle a todas las madres que han tenido o tienen hijos, especialmente las madres que tienen hijos pequeños. No me importa si es varón o es mujer. Es muy importante poner atención a los síntomas que presentan nuestros hijos cuando están pequeños. Muchas veces no entendemos, pero para eso hay profesionales que nos pueden ayudar. En mi caso, yo no entendí muchos de los síntomas que mi hija presentaba. Uno de ellos era su comportamiento en casa. Por ejemplo, su forma de ella hablar. Ella siempre decía que no quería vivir. Ella decía que se miraba fea. Su asistencia en la escuela era buena, pero los grados eran muy malos porque no podía concentrarse. Busqué ayuda, pero lamentablemente no me la dieron en ese momento cuando lo necesitaba. Pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien con ella porque de
de los 6 hijos, ella era muy especial porque había algo en ella que yo no sabía qué era. Aún yo le preguntaba y ella nunca me respondía lo que quería yo escuchar. Yo quería escuchar que ella me dijera que, mira mamá, esto me pasó, o el otro me pasó. Yo no sé, pero yo quería saber la verdad. Y lamentablemente llegó al punto de que ella se manchó la mano de rojo, con tinta roja, y con tinta negra ella se escribió en la palma de la mano, I wanna die, en inglés, quiero morir. Entonces el maestro de ella la mandó con la trabajadora social de la escuela, pero eso era cuando ella ya estaba en middle school. Y ellos me llamaron y me dijeron que yo necesitaba llevar a mi hija a un psicólogo. Y yo dije, perdón, pero mi hija no está loca. Porque como nosotros venimos de una creencia que solo los locos van a terapia. Entonces esa fue mi reacción. Entonces volví a repetir y me dijo que la terapia no era solo para locos, sino que también para personas que necesitan ayuda profesional. Entonces, yo dije, está bien, yo voy a hablar con alguien o con quien ustedes me refieren. Y entonces me dijo la trabajadora social de la escuela, llámale a tu pediatra, ellos te pueden recomendar un psicólogo o un terapista. Entonces yo le dije, ok, me dijo, pues si ellos no te ayudan, llámanos de regreso y nosotros te vamos a ayudar. Entonces yo le dije, está bien, pero para mientras ese día yo había encontrado un papel en el baño que yo lo leí y era una carta que mi hija había escrito. Y ahí en esa carta que ella había escrito decía cosas que yo no me esperaba leer. Y yo estaba... De una niña que tenía como 13 años. Correcto. Ajá. Yo esperé a mi hija ansiosamente y cuando mi hija llegó, yo le dije que quería hablar con ella. Y yo me quedé con mi hija en el cuarto, hablamos. Yo le pregunté a ella que si ella tenía algún secreto que decirme, que ella no me ha dicho. Y ella me dijo, yes, maybe, no, so. Yes, no, maybe so. Entonces yo le dije a ella, ok, please explain me, por favor explícame el yes, el maybe y el so. Entonces ella me dijo, mira mamá, quiero decirte que no soy virgen. Y cuando ella me dijo, no soy virgen, yo me quedé, explícame más por favor. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo daño? Ella me dijo, mamá, para empezar, fue tu cuñado. Y yo le dije, ¿quién? Tu cuñado, mamá. Y en ese momento, es el esposo de mi hermana. Y yo le dije, por favor, explícame cuándo pasó. Porque cuando yo descubrí eso, yo quería saberlo todo. Porque yo quería saber que mi hija no me está mintiendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo pasó? Entonces ella me dijo, mamá, ¿te acuerdas cuando tú te fuiste a Guatemala con toda la familia a un matrimonio? Y yo le dije, sí. ¿Te acuerdas que papá los llevó al aeropuerto? Yo le dije, sí. Esa misma noche, mamá, después que papi se fue con ustedes, él vino a mi cuarto y me violó. Y yo no lo podía creer. Yo me quedé paralizada, solamente la abracé y le dije, mi amor, tú no tienes la culpa. Solo quiero decirte que te amo mucho y que tú me tienes a mí, tienes a tu papá y a tus hermanos que te queremos. ¿Por qué callaste tanto tiempo, mamá? Y me dijo, mami, yo pensaba que tú eras culpable. Siempre te he echado la culpa a ti porque tú confiases en él. Y por eso te he odiado todos esos años.
Y yo le dije, tienes toda la razón de hacerlo, pero te hubiera agradecido, le dije yo, que me hablaras esto antes, porque yo te hubiera ayudado. Pero sabes que esto no se va a quedar así, yo te voy a ayudar a hacer justicia, porque esto que te hizo él no tiene nombre. Y nadie, ninguna niña no tiene que pasar por eso y quedarse callada y sufrir como tú lo has hecho todos esos años, porque mi niña siempre decía que ella quería matarse, que ella no don't deserve to live. No merece vivir. No merecía vivir. E incluso la música que ella escuchaba tan pequeña, después puse todo el rompecabezas junto y ella por medio de la música que escuchaba, ella me estaba diciendo todo, pero yo no entendía. A veces las mamás somos tontas que no entendemos, la mera verdad. Y una de esas canciones que ella escuchaba era I'm So Lonely. Entonces yo decía, ¿por qué ella está so lonely si aquí estamos nosotros? Pero sí, ciertamente ella estaba sola en su mundo, ¿verdad? Porque en su mundo nadie le estaba protegiendo. Correcto. Y porque ella no compartía y nosotros no sabíamos nada. Entonces ella estaba rodeada de muchas personas, pero a la misma vez ella era sola, porque ella sola sufría. Y no fue solo esa persona que llegó. Correcto. Entonces, a los 8 días, yo descubro que no fue solo mi cuñado, sino también mi hermano. Tu propio hermano. Sí, mi hermano, que yo lo empecé a cuidar a él de 15 días hasta los 7 años. Ese mi hermano para mí era como mi hijo. Y yo siempre lo miré a él como mi hijo. Porque a pesar de que yo era hermana de él y era pequeña, yo siempre cuidé de mis hermanos, siempre le ayudé eso a mis padres, a cuidar a mis hermanos mientras ellos trabajaban. Entonces, cuando yo escucho eso de mi hija, yo no lo podía creer, pero aún yo le dije a mi hija que no importaba que era mi hermano, que él tenía que pagar las consecuencias. Y no me importaba tampoco si es que era su propio padre que le había hecho daño, yo quería que me dijera para yo también denunciarlo, porque eso no era justo, el daño que le habían hecho a ella. Y me dijo ella que perdonara, y yo le dije, no tengo nada que perdonarte, mi amor, y vamos a hacer justicia. Entonces, yo lo denuncié igualmente. Fue difícil, porque en el fondo de mi corazón yo quería que mi hermano dijera, no es verdad, es mentira, ella estaba mintiendo, ¿verdad? Pero recuerdo como ayer a las 6 de la mañana me llamó el detective y me dijo, señora María, solo quiero dejarte saber que ya tenemos a tu hermano con nosotros y él ha confesado todo. María, imagínate, estoy pensando en ti. Como madre, como hermana, como hija, todo se destruyó en ese momento. Sí, empezando 8 días antes, porque enseguida yo denuncié a mi cuñado. La escuela me ayudó, como lo mencioné, ¿verdad? La escuela, después de que yo descubrí todo con mi hija, al día siguiente yo fui a la escuela y la trabajadora social me dijo que era necesario que yo denunciara a mi cuñado, porque si ellos lo hacían, ellos me quitaban, el social service me iba a quitar a mis hijos, a todos, porque ellos iban a creer que yo era una cómplice con mi cuñado. Y yo dije, ¿cómo yo voy a ser cómplice de alguien que le haga daño a mi hija? Imposible, no. Entonces me dijo, señora, tienes que hacer tú la llamada. Entonces yo dije, ok, yo la voy a hacer. A mí no me importó en ese momento nada. A mí me importó mi hija. Yo quería, porque todo lo que yo he visto sufrir a mi hija no era poco. Entonces yo hasta ese momento yo me llené de valentía y de valor, de coraje, y yo hice esa llamada y bueno, lo agarraron. En ese momento que lo agarraron ya toda mi familia se dio cuenta
E incluso mi papá y mi mamá no lo podían creer. No lo podían creer, ni yo lo podía creer, pero peor ellos. ¿Y ellos te apoyaron? En ese momento todavía ellos me hablaban, pero a los 8 días cuando agarraron a mi hermano, ahí fue cuando se dio vuelta a la hoja, porque ahora se trata de mi hermano, no de mi cuñado. Y recuerdo que ese día me llamó mi papá agarraron a mi hermano como a las 6:10, pero como a las 6:05 para ser perfecta, fue cuando yo recibí la llamada. Y a las 7:15 me llamó mi papá. Cuando me llamó mi papá, yo contesté porque a mi papá para mí era todo. Era mi mejor amigo, mi papá era mi héroe, todo, mi mejor amigo. Y no le puedo explicar mejor. Pero para mí mi papá era todo. Entonces yo siempre le tuve confianza a mi papá desde que yo era niña, más que a mi mamá. Porque mi mamá era muy enojada. Pero tuve valor de contestarle a mi papá y hablé con mi papá y me dijo muchas cosas mi papá. Una de ellas fue, ¿tiene que ver algo su hermano con su hija? Yo le dije, sí, papá. Pero si usted quiere saber más, vaya y pregúnteselo a él mismo. Entonces mi papá me dijo, yo creo que usted tiene la culpa. ¿Tú? Sí, que yo tenía la culpa. Y yo le escuché a mi papá. Y incluso hasta me dijo que yo dejaba vestir a mi hija deshonestamente y que tal vez todo eso tenía que ver. Yo no le contradije a mi papá, solo lo escuché. ¿Y por qué yo fui así? Porque a mí ya me habían preparado psicológicamente un día antes. Entonces yo ya sabía las consecuencias que vendrían. Pero después de eso, bueno, no fue muy larga la conversación, pero de todas maneras mi papá sí me hizo culpable de la situación. Entonces, a las 10 de la mañana me llamó mi mamá. No le quise contestar a mi mamá. Soy honesta en decirlo. ¿Sabe por qué? Porque le tenía miedo a mi mamá. Y yo sabía que mi mamá si mi papá ya me echó la culpa, mi mamá también me iba a echar la culpa. Pero lo único que dejó mi mamá, me dejó un mensaje en el teléfono donde me dijo, gracias por lo que le ha hecho a la familia. María, es increíble escuchar esto y creo que es una historia que se repetiría todo el tiempo. Cuando viene una niña y habla de que su tío, su hermano, quien sea de la familia, la acaba de violar. Y no creer a esa niña es algo que en realidad yo creo que es un deseo que uno tiene, de no creer que es posible que esta monstruosidad pase en tu familia. Pero lo que me gusta de lo que hiciste, ese coraje de primeramente proteger a tu hija, como tú dijiste antes de hacer esta entrevista, tú me dijiste, yo la tuve en mi vientre, ella es parte de mí. Sí. Esos son nuestros hijos. Hay que escucharlos, hay que creerlos. Y cuando un niño está enseñando esas señales de que ellos mismos se odian ellos mismos, que no quieren quién ellos son, que quizás quieran hasta morir, hay señales. Tenemos que escuchar, tenemos que buscar ayuda, tenemos que coger el ejemplo de María, proteger a nuestros hijos. No importa a quién tú vas a herir. El daño más grande ha sido hecho a esa niña, a Sandy, que por toda la vida, como estaban diciendo, esas heridas se pueden curar, pero de vez en cuando el alcohol cae y todavía hay un pedacito de la herida abierta. Yo creo que hasta el resto de nuestras vidas. El daño es permanente. Vamos a decir no más juntos. María, gracias por tener el coraje de venir aquí y compartir tu historia.
eres una guerrera. Y juntas vamos a decir no más. No más. No más para esas madres que se están callando y no saben qué hacer. Por favor, ayuden a sus hijos. Sus hijos son menores de edad. Cuando sus hijos ya cumplen 18 años, lamentablemente, no podemos nosotros hacer nada. Pero antes es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos. No más. No más. En el segmento del regalo, voy a compartir con ustedes un libro que yo hallé bastante interesante. Se llama El cuerpo lleva la cuenta. Este libro está en audiolibro o papel, usted decide. Ahí empieza a dar una explicación cómo el trauma, especialmente el trauma del abuso sexual, es algo que llevamos en los genes. Es genético. Por eso se empieza a transformar y a trasladar a las nuevas generaciones. Es por eso que hoy yo lo invito a que empiecen a educarse, a ayudar a sus hijos, a educar a sus hijos, a entender qué pasa cuando un niño ha sido abusado. ¿Cómo podemos permitir y volver a romper ese silencio y esa cadena educándonos a todos? Ese es mi regalo para todos ustedes esta noche. Quiero darle las gracias a todos ustedes por unirse una vez más a nuestro show Yo Digo No Más. A María por tener el valor de proteger a su hija e inspirar a tantas madres. A Luis Capel por brindar este espacio donde estamos cambiando vidas. A nuestro equipo de producción, sin ustedes esto no es posible. Muchas gracias. A todos ustedes lo voy a invitar que vengan a nuestra página web. Comparten su historia con nosotros. Hay diferentes formas de hacerlo. Compren el libro Yo Digo No Más. Apoyen este movimiento porque unidos podemos romper la cadena silenciosa del abuso sexual y decir no más.